¿cuál es lo importante del control prenatal? ¿Por qué yo hago un control prenatal? Porque quiero identificar la gestante de riesgo, factores de riesgo que me vayan a llevar por mal camino esa gestación, ¿no? ¿Y para qué hago eso? Para disminuir la morbilidad materna neonatal y para disminuir la muerte materna. ¿Sí? No estamos de acuerdo. Los que han tenido la oportunidad de irse a provincia, saben que el tema de la mortalidad materna es un tema bien sensible en nuestro país. Tenemos una alta tasa de mortalidad materna, ¿entiendes? ¿No? Entonces, prácticamente te dice qué tan tu sistema de salud está, qué tan bueno es o malo, pues, ¿no? Entonces ahí estamos dando un poco de pena en ese aspecto, ¿no? En la ciudad, la principal causa de muerte materna en la ciudad, ¿cuál es? En la ciudad, tipo Lima, Trujillo, Arequipa. Trastornos hipertensivos del embarazo. Y en Puno, en Chumbivilca, ¿por qué se muere la gente? Hemorragias. ¿Ya? Hemorragias. Entonces, importantísimo, por ejemplo, evaluar ese estado socioeconómico. ¿Y por qué? Porque eso te permite tener acceso a los sistemas de salud. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? El acceso a los sistemas de salud. No estamos hablando de nivel cultural o no, estamos hablando de acceso a los sistemas de salud, ¿no? Y también te permite qué tan cerca estás al centro de salud que te va a atender, el profesional que te va a atender, qué tipo de exámenes te van a hacer. Todo eso tiene que ver con el sistema socioeconómico. La edad es invariable y hay dos cosas. O las muy chiquillas o las muy mayorcitas, conocen un poquito más. ¿Me dejan entender? Edad materna menor de 20 años, por ejemplo, amenaza de parto pretérmino, cuidados prenatales tardíos, bajo peso al nacer, disfunción uterina, muertes fetales, muertes neonatales. ¿Estamos de acuerdo? Con las chiquillas. Con las mayorcitas, mayores de 35 años. Pérdida gestacional en el primer trimestre, fetos con anomalías genéticas, complicaciones médicas como la hipertensión, la diabetes y la preeclampsia. ¿Estamos de acuerdo? También hay que ver dentro de los factores de riesgo el eso de tener adicciones como el tabaco, algunos fármacos y drogas, ya hemos dicho anticonvulsivantes, la cocaína, por ejemplo. La cocaína dentro de las drogas, ¿a qué te predispone ese riesgo? A dos cosas importantísimas. Y eso lo pueden preguntar. Uno es a trastorno hipertensivo del embarazo, una preeclampsia, ¿no? Y lo otro es al DPP. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya llevo como de especialista 6 años y he visto 5 casos de DPP pre-post aspirada. ¿Entiendes? Una fue una que se aspiró en el aeropuerto con sus maletas, una española que se iba de 30 semanas iba a España. En el bañito se metió su abuela y la tuvieron que llevar de emergencia acá. Yo trabajo en el Carrión, pues, entonces o me llegan burriers o lo que está en alta mar o de extranjeras o cómo se llama ¿no? Gestantes del aeropuerto y todo. Hizo un DPP severo, entramos así 30 semanas, sacamos al bebé, lo pudimos salvar al bebito, menos mal, con piones, pero ya hizo una atonía severa, ¿no? Histectomía. Muy bien. Y la cafeína, ¿por qué lo pongo? ¿Qué tanto importante la gestación es? Es importante, en últimos estudios han visto y por eso les he traído ese dato. A ver, ¿qué produce la cafeína? El suelto consumo. ¿Qué tasa aumenta? No. El defecto tubo neural tiene que ver con el déficit de vitaminas, ¿no? Complejo. Pero la cafeína, el consumo, ¿qué te produce más? Te aumenta la tasa de abortos espontáneos. Si tú consumes por encima de 500 miligramos diarios de cafeína, tienes mayor riesgo de hacer abortos espontáneos. ¿Entiendes? Entonces se recomienda pues o suspender la cafeína o tratar de bajar tu consumo por debajo de 250. ¿Entiendes? O sea, menos de media taza. Muy bien. Esto es importante. Ahora, dentro de los antecedentes estétricos, cuando tú identificas una paciente de riesgo, tienes que ver paridad, embarazo ectópico, parto pretérmino, pérdida gestacional en el segundo trimestre, pérdida gestacional en el primer trimestre, ahí ya me ganó un poco el sueño, recién nacido macrosómico, muerte perinatal, cesáreas e infertilidad. Y antecedentes médicos, ¿no? Si es diabética, si es asmática, si es de coagulopatía, trombofílica, si es hipotiroidea, todo eso. Igualito. Muy bien. Terminamos un poco con eso, la identificación de factores de riesgo. Si yo les preguntara cuál es la enfermedad que te puede producir anomalías congénitas, ¿cuál es? De todo lo que he mencionado en factores de riesgo, ¿cuál les quedó grabado en la mente? La diabetes, ¿entiendes? O sea, la gestante diabética, no te he dicho la diabetes gestacional, sino la gestante diabética, o sea, la que es diabética y sale embarazada y no controla bien su glucosa puede tener ese tipo de malformación. Grábense bien ese concepto. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Muy bien.
Valoración obstétrica, dentro de los controles, hacemos las pruebas del primer trimestre, ¿entiendes? Sobre todo tratamos de hacer un screening o un cribaje de los fetos que pueden tener riesgo de presentar aneuploidías. ¿Me dejo entender? Y tenemos dos cosas, medición bioquímica y la medición ecográfica, ¿no? Y la medición bioquímica, por ejemplo, tenemos la medición del HCG libre, como le dije en suero, de acuerdo a lo que le mencioné, pues, ¿no? Y la proteína A de plasma vinculada con el embarazo, el PAP-A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dentro de la determinación por ecografía tengo para evaluar translucencia nucal, si está aumentada o normal, el hueso nasal, ahí vamos a ver láminas, está presente o ausente. Si está ausente, alto riesgo de aneuploidía, ¿me vas a entender? Altísimo riesgo de aneuploidía. El ductus venoso, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la vena umbilical, el conducto venoso? También se hace Doppler ahí y cargas la onda y te da riesgo de aneuploidía o si no de cardiopatía a esa edad gestacional, ¿no? Y a todo lo que se puede hacer. Por eso es linda la ginecostetricia, bien comercial también en muchos casos. Y lo que es velocidad de la onda tricuspidea, mira, las 11 el primer trimestre. Ahora, ¿qué vas a encontrar? Que la HCG libre está aumentada en la trisomía 21, está disminuida en la trisomía 18, el PAP-A está disminuida en la trisomía 21 y 18, la translucencia nucal está aumentada en la trisomía 21 y 28, el hueso nasal está ausente, ¿entiendes? La onda A negativa del ductus venoso es negativa porque debe ser una onda positiva y todo vamos a ver con las láminas que le voy a enseñar. Y la velocidad de la onda tricuspidea es mayor de 100 centímetros por segundo. Ahora, la prueba de screening combinada, la que recomiendan y les pueden preguntar en qué consiste, en la translucencia nucal, en la fracción libre y la PAP-A. ¿Entiendes? Esas tres cosas. ¿Me dejo entender? Una sensibilidad del 85% y un falso negativo máximo de 5%. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, si les preguntan marcadores bioquímicos en el primer trimestre, ¿cuáles son? Son dos. Para neuploidías, PAP-A y beta-HCG fracción libre. ¿Está bien? Si le preguntan marcadores ecográficos, ahí está, pues, ¿no? Ductus venoso, translucencia nucal, hueso nasal y regurgitación tricuspidea. Pero si les preguntan el test combinado, que es la translucencia nucal, el PAP-A y la fracción libre. ¿Estamos de acuerdo? La prueba de screening combinada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? Muy bien. Muy bien, ahí está. A veces muy bien. Miren, este es un fetito de 11 semanas, 12 semanas aproximadamente. Es un corte sagital, no sé si llegan a ver la cara fetal. Tiene su hueso paladar, ya lo puedes ver desde esa edad gestacional. Ya ves la nariz. Este se llama diencéfalo. Y esto de acá, este líquido que está detrás de la nuca, se llama translucencia nucal. Este es lo que se mide, el grosor de ese líquido. Es normal en esta gestación. Pero miren este fetito, no sé si lo pueden llegar a ver acá. Muy bien. Van a interrumpir. Bueno, miren este fetito igual, tiene que hacer un corte sagital, pero se dan cuenta la nuca del líquido es mucho mayor, está engrosado. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿y cuál es el punto de quiebre? Bueno, la mayoría dice 2.5 milímetros, por encima de 2.5 milímetros, ¿no? Otros dicen 3 milímetros. Van a tener que jugar un poco con la clave que le venga, si es que le viene, ¿no? Pero 2.5, 3 milímetros, por encima de esos valores, alta riesgo de se considera translucencia nucal aumentada, tiene riesgo de aneuploidía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, miren este huesito de acá. ¿Lo ven? Este es en forma de paralelepípedo, lo que señala la flecha. Este es el hueso nasal. Tiene que estar presente. ¿Entienden? ¿Ya? Si no está presente... Ahora, hay criterios técnicos para hacer una toma correcta. Este criterio técnico no lo inventé yo, lo inventó la Fetal Medicine Foundation de Londres, el doctor Nicolaides, que es el investigador pionero en ese tema, y te da criterios. Tiene que estar un corte sagital, tiene que agrandar la cara fetal, tiene que verse el paladar y tiene que solamente verse la cabeza y parte del tórax y el encéfalo, para decir que es una toma correcta. Si ahí no encuentras el hueso nasal, ahí recién dice ausente, ¿me dejo entender?
Pero lo puede estar tomando de costado y dice, no, no lo encuentro, no es así, no sé mejor dónde hay criterios. Pero ese es el hueso nasal, lo que le enseñé en esa fotito. Entonces es un feto normal. ¿Me dejo entender? En cambio acá este fetito no lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y esto es el abdomen fetal. Esto de acá, esta bolsita se llama estómago. Ya no sé si van a ir estómago. Viene la vena umbilical y al costadito está el ductus venoso a continuación. Ahí le pones un Doppler y sale esa onda. Esta es una onda normal, así debe verse. Cuando esta onda se viene por debajo de la línea, se llama ductus, onda negativa y se considera patológico. ¿Estamos de acuerdo? Y es un tema de cultura general, también de conocimiento, porque también ustedes en algún momento vean gestantes, quizás, para que le orienten bien en ese sentido. Pero ya es lo que está en moda, y lo que está en moda siempre preguntan en el examen de admisión. Pues. Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora hablemos de la prueba triple bioquímica. Ya, que se da entre las 15 y 20 semanas. Es útil para detección selectiva de defectos del tubo neural, trisomía 21 y 18. Básicamente, ¿qué haces en la prueba triple? Ese es otro dato. Detectas O2 alfa-fetoproteínas, dosas, la HCG, o sea, la unidad beta, fracción libre, y el estriol no conjugado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la prueba triple bioquímica. Doctor, y hay una prueba que se llama la cuádruple. ¿Y cuál es la cuádruple? Lo mismo, pero le agregas la inhibina A. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué resultado vas a ver? Por ejemplo, en trisomía 21 la alfa-fetoproteína tiene que estar disminuida. ¿Estamos de acuerdo? La HCG tiene que estar aumentada y el estriol tiene que estar disminuido. Y la inhibina en la trisomía 21, ¿cómo está? Aumentada. En cambio, en la trisomía del 18, la alfa-fetoproteína, la HCG y la estriol están disminuidos los tres. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y para defectos del tubo neural o defectos de la pared abdominal, ahí no cuenta ni la estriol ni la HCG, ahí cuenta solamente la alfa-fetoproteína. ¿Y cómo está? Aumentada. ¿Ya? Muy bien. Siguiendo, cuando hablamos del control prenatal tenemos que ver técnicas de diagnóstico. Y una de las técnicas que ahora es inconcebible ver un control prenatal donde no hay una valoración por ultrasonido o una valoración ecográfica. Ahora, ¿qué te permite la ecografía? Bueno, aparte de que te ganes un poco más, ¿qué te permite? 1. Valoración de la edad gestacional, valoración de la viabilidad fetal, valoración de embarazos múltiples, detección de anomalías fetales, seguimiento de crecimiento fetal, hemorragia vaginal de origen indeterminado, valoración de la longitud del cuello uterino, sospecha de anomalías del líquido amniótico, evaluación del bienestar fetal, o también como guía. Si quieres hacer una amniocentesis, meter la aguja no lo vas a hacer a ciega, ¿no? Si no, me pones tu traductor, ves tu imagen ecográfica y con guía ecográfica metes tu aguja para no volar del fetito, pues, ¿no? Imagínate, si lo metes a ciega, imagínate lo que puede pasar. En cambio con guía ecográfica dices, ya, por ahí mete la aguja, no, ten cuidado, mueve para una derecha porque está el bracito, está la pierna y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Como guía durante procedimientos. Ahora, vamos a dividir las ecografías por trimestres. ¿Qué nos permiten cada trimestre? ¿Estamos de acuerdo? También para que sepan. Ecografía en el primer trimestre básicamente te va a hacer comprobar la localización del saco gestacional, verificación de números de feto, verificación de viabilidad fetal, valorar la edad gestacional y valorar el útero y sus estructuras anexiales en el primer trimestre. No voy a hacer que tenga un quiste hemorrágico, no voy a hacer que tenga sea de ovario, no sé si me pueden entender, no sé que tenga un mioma uterino, o sea, todas esas cosas tengo que evaluar en el primer trimestre. En el segundo trimestre, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver la anatomía del feto, voy a ver la biometría fetal, o sea, el tamaño fetal, el peso fetal, voy a confirmar la localización placentaria, voy a valorar el líquido amniótico y voy a la evaluación de la anatomía materna. Dicho ese paso, ¿en qué semana se dice que ya la placenta tiene su lugar definitivo? ¿Qué semana? A partir de la semana 24. Semana 24 a 26 ya es su lugar definitivo. ¿Entienden? De ahí no,
Si a esa edad gestacional tienes placenta previa será. ¿Me pueden entender? Y en el tercer trimestre, ¿qué hago? Básicamente valoro el peso fetal, valoro la cantidad de líquido amniótico y valoro el bienestar fetal a través del perfil biofísico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué otra valoración tengo que hacer? Puedo hacer valoración ecocardiográfica fetal, o sea, valoro el corazón fetal por vía ecográfica, pero no le hago a todas. Primero que la cardiopatía congénita son las más frecuentes anomalías congénitas del feto, pero son las más difíciles de detectar, dicho sea de paso. ¿Ya? Y requiere personal entrenado en ecocardiografía fetal. Estamos de acuerdo exclusivamente en eso. ¿A todas a la población en general o a las que tienen riesgo? Generalmente a población de riesgo. ¿Quiénes, por ejemplo? Paciente que ya tuvo un feto con cardiopatía previa, paciente que tiene un hidrox de origen no inmune, no sé si me pueden entender, paciente que va a presentar pues arritmia al momento de escuchar los latidos fetales al momento del Doppler. Entonces, no, pues este es arrítmico, no voy a hacer que tenga una cardiopatía, va buscando, ¿me pueden entender? Cierto grupo de riesgo, pero no es invasiva. Y tiene las técnicas invasivas de lo que es la valoración del estado de salud fetal, que es la amniocentesis, que puede ser genética, ya les dije para qué, para hacer cariotipo, terapéutica, polidranios, líquido excesivo, la paciente ya no respira, ay, no puede dormir porque está con el abdomen, haces amniocentesis para evacuar, ¿me dejo entender? También para ver la maduración pulmonar, para hacer el índice de licitina 5-mielina, como le dije. Puedes hacer biopsia de velocidades coriales entre la semana 10 y 12 también para cariotipo. Puedes tomar sangre del cordón fetal, por ejemplo, para ver si tiene anemia fetal. O puedes hacer diagnóstico preimplantatorio, pero todas esas son pruebas invasivas y como pruebas invasivas tienen riesgo alto de muerte fetal y de aborto, ¿estamos de acuerdo? Y aparte de infección intraútero y todo lo demás. Entonces, para llegar a eso tengo que ver una valoración, y con mi valoración inicial la ecográfica. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es tan importante es hacer una muy buena ecografía. Muy bien. 5 minutos de receso. Oxigenen un poco sus piernas, su cerebro. Ya. Mira, buena pregunta. La amniocentesis, como te digo, si es diagnóstica, preferible hacerlo una sola vez. No sé si me dejo entender, para diagnosticar, por ejemplo, para cariotipo. Porque ya es prueba definitiva. ¿Estamos de acuerdo? Pero si es evacuatoria, por el tema del polidranios, puedes hacer 2, 3 veces, 4 veces las veces que requiera la paciente, porque tú evacúas, bajas 2 litros, por ejemplo. Para los 3, 4 días vuelve a llenarse, no sé si me dejo entender, y va a tener su mismo problema de distrés respiratorio. Puedes hacer una evacuatoria, 3 evacuatorias, 4 evacuatorias, las veces que requiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahora, como en las diagnósticas para cariotipo, tanto la amniocentesis como la biopsia de velocidades coriales tienen alto riesgo de pérdida fetal. Y en la biopsia de velocidades coriales tienen riesgo de mutilar, porque como el bebé todavía es como una gelatina, tú le metes la aguja, te puedes volar en bracito, te puedes volar una piernita, no sé si mejor no lo puedes mutilar. Entonces, obviamente, solamente en one, ¿entiendes? Pero como te vuelvo a repetir, para evitar llegar a esas pruebas invasivas, primero hago mi valoración ecográfica, mi valoración bioquímica. Si tiene marcadores positivos, sí, pues caballero, tengo que hacerle si quiero confirmar el diagnóstico. ¿Comprende? ¿No? Y si no tiene ningún marcador no normal, la probabilidad que tenga una anomalía cromosómica es del 1%. No le hagas. Ya. Otro tema que vamos a discutir ahora es acerca de la vigilancia fetal antes del parto y la vigilancia fetal intraparto. Muy bien. O sea, ¿cuál es el objetivo de una vigilancia fetal antes del parto? Es prevenir los fenómenos hipóxicos, ¿no? Para disminuir, por lo tanto, la mortalidad neonatal, por un lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usamos elementos diagnósticos de ayuda diagnóstica para tratar aquellos fetos que están en riesgo de hacer hipoxia, ¿no? Hipoxia. ¿No? Y si hay hipoxia, pues hay daño neurológico, si hay daño neurológico, pues salen pues niños con problemas, por decirlo así, ¿no? En términos más explícitos. Entonces, hay las que se hacen antes del parto y hay las que se hacen durante el trabajo de parto, que son distintos, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando evaluamos la vigilancia fetal antes del parto, tenemos 3, 4 elementos. La más usada, la más menos invasiva, la más común es la prueba sin estrés, el no estresante, el test no estresante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo han escuchado, no? Hablar del test no estresante.
Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en la medición del índice líquido amniótico y el registro de la frecuencia cardíaca fetal durante 20 minutos, ¿no? Básicamente consideramos dos cosas: si es reactivo o no reactivo. Así, o sea, así a secas, reactivo o no reactivo. ¿Y cuándo hablamos que es reactivo? Cuando presenta, por lo menos con el movimiento fetal, hay un aumento de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos por minuto, perdón, 15 latidos, que va a durar más de 15 segundos, por lo menos en 2 oportunidades. Entonces, ¿qué hago? Esta es una evaluación cardiotopográfica de una gestante donde se le coloca un aparato donde capta los latidos fetales, ¿estamos de acuerdo? Y en otro aparato donde va a captar los movimientos fetales. Y se van a dar cuenta en esta flecha que indica los movimientos fetales que es subjetivo. La mamá va a apretar un botón cuando siente que el bebito se mueve. Tiene que haber por lo menos en dos movimientos fetales, tiene que haber por lo menos un aumento de la frecuencia cardíaca, como se da acá, por ejemplo. Está yendo la frecuencia cardíaca, se movió y ¡flac! Se eleva la frecuencia cardíaca por un tiempo y de ahí vuelve a normalizarse. Eso se llama reactividad cardíaca. ¿Les quedó claro? Muy bien, vuelvo a repetir. ¿Qué es la reactividad cardíaca? Es el aumento de la frecuencia cardíaca fetal en relación al movimiento fetal. Movimiento fetal, acá estaba la frecuencia cardíaca en estos niveles acá, y acá justo se mueve el feto y empieza a elevarse la frecuencia cardíaca. Se mantiene por un tiempo de 15 segundos como mínimo, de ahí vuelve a su estado normal. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama feto reactivo. ¿Estamos de acuerdo? Reactividad fetal. En cambio, si yo durante todo el trazado no encuentro ningún solo aumento, ausencia de aumento de aceleración cardíaca con el movimiento fetal, nada, se mantiene casi constante la frecuencia cardíaca fetal, eso se llama no reactivo. ¿Entiendes? Entonces, si te preguntan en términos reales o en términos prácticos, ¿cómo es la conclusión de un test no estresante? Es o es un feto reactivo o es un feto no reactivo. No sé si me dejo entender, así de simple. Ahora la pregunta es, ¿en qué me ayuda? Si yo tengo un test no estresante reactivo, yo puedo tener la certeza de que mi feto está bien. No le va a pasar nada, al menos en las próximas 48 horas no le va a pasar nada. ¿Me dejo entender? Si tengo reactivo. Ahora, doctor, pero si yo tengo mi feto no reactivo, ¿quiere decir que mi feto está malo? No, ahí está el problema, la falla de este test, como dicen, ¿no? Son test y la enfermedad tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que no es muy invasivo, que es fácil de hacer, pero el problema es que si te sale no reactivo, no significa que esté mal el feto y que ya tienes que operar a la señora, que se te va a morir, no. Lo que te dice es que hay una prueba no reactiva y lo que te dice, ¿sabes qué, doctor? ¿Sabes qué, colega? Tienes que hacer una prueba de mayor complejidad para determinar así si es cierta el bienestar fetal o no. Si te sale perfecto, reactivo, quiere decir, ya está bien, no necesitas mayor prueba, ¿me dejo entender? Pero si te sale que no está reactivo, lo único que tienes que hacer es, tampoco dice señora, mañana no tenemos que operar, no es algo que estás en la clínica, no asustas a la paciente cada rato. Pero de ahí, normalmente en términos científicos y éticos, tienes que decirle, bueno, ¿sabes qué? Hay una prueba que no ha salido no reactiva y hay que hacer una prueba complementaria. Es lo mismo con el Papa Nicolau. Si te sale positivo el Papa Nicolau, te sale lesión intraepitelial escamosa de alto grado, tú no te vas a poner a ayudar que ya tienes un cáncer, sino que tienen que hacerte otras pruebas como la colposcopía, la biopsia y todo lo demás. ¿Comprendes? Igual, si te salió no reactivo, quiere decir que tienes que pasar a otra prueba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la otra prueba que va a pasar? El test estresante, o la prueba con estrés de contracción, o el test de POSET. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en qué consiste? Básicamente, igual, tratas de captar la frecuencia cardíaca fetal, pero acá tú lo que vas a ver es la relación que existe en la frecuencia cardíaca fetal con las contracciones. Y por lo tanto tienes que provocar contracciones uterinas. Y para provocar contracciones uterinas lo que tú tienes que hacer es inyectar por vía intravenosa oxitocina o en su defecto hacerle estimulación mamaria a la gestante. ¿Me dejo entender? Para provocar contracciones. ¿Y cuántas contracciones tengo que provocar? Por lo menos 3 contracciones en 10 minutos y cada contracción tiene que durarte 40 segundos. Eso se llama patrón regular. ¿Me dejo entender? Y empiezo a comparar. En mi hoja, acá estoy graficando las contracciones, por ejemplo, el aumento normal, baja, vuelve a la otra contracción. Y evalúo la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es el resultado que tú tienes que dar en un test estresante? O es positivo o es negativo. Negativo en buen romance, en normal. Todo tranquilo, todo chévere. ¿Me dejo entender? Positivo o patológico. ¿Y cuando digo que mi test estresante es positivo? Cuando mis contracciones cardíacas fetales empiezan a desacelerar
después de la contracción uterina. Cuando la frecuencia cardíaca fetal, disculpen, cuando la frecuencia cardíaca fetal empieza a desacelerar después de la contracción uterina. ¿Cuántas las aceleraciones tiene que haber? Por lo menos el 40-50% de todo el trazado. ¿Me dejo entender? Muy bien. Y ahí considero que mi test estresante es positivo. Y si tengo un test estresante positivo, sí es patológico. ¿Entiendes? Ya hagan algo con ese niñito. Pues. Lo operan, no sé si mejor no. Ya ven. ¿Comprenden? ¿Ya? La otra o el otro test que yo tengo para evaluar bienestar fetal es el perfil biofísico. Perfil biofísico. ¿Y en qué consiste el perfil biofísico? Básicamente evaluamos 5 parámetros del feto. 4 parámetros son ecográficos y un parámetro es cardiotacográfico. ¿Y cuál es el parámetro cardiotacográfico? El no estresante. El primero, si es reactivo o no reactivo. Si es reactivo, le vas asignando un puntaje de 2. Por cada variable que tienes, le vas asignando, si está perfecta la variable, 2 puntos. Si está alterada la variable, 0 puntos. No existe un punto, por si acaso, como he visto algunas ecografías particulares. 7 sobre 10, no. O es 0 sobre 10, que está muerto. 2 sobre 10, premortem, asfixia severa, mejor 4 sobre 10, asfixia perinatal. 6 sobre 10, 8 sobre 10 y 10 sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué parámetros ecográficos considero? Primero veo, por vía ecográfica, veo si el bebé respira, si el bebé se mueve, si el bebé tiene tono fetal conservado y si el líquido amniótico es adecuado o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esos son los parámetros ecográficos. Y el parámetro cardiotocográfico es la reactividad cardíaca por cardiotocografía. Muy bien, sigamos. Cuando yo le digo movimiento respiratorio, se refiere al movimiento del abdomen. ¿Entiendes? El contraer y el relajar el abdomen. No que haga intercambio gaseoso, les hice bien en la clara al inicio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo a mi feto durante 30 minutos y evalúo su abdomen en ese 30 minutos y veo si hay contracción del estómago y relajación. Como ustedes cuando se agitan, pues empiezan a mover la barriga, ¿no? El abdomen igualito, el feto. ¿Estamos de acuerdo? Si por lo menos tengo un episodio o más de 20 segundos de movimientos respiratorios en una toma de 30 minutos de evaluación ecográfica, le asigno 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay nada, ausente, no hay episodios, 0 puntos. Mejor no tiene movimientos respiratorios en 30 minutos, 0 puntos. Muy bien. De ahí vienen los movimientos corporales. 2 o más discretos movimientos de los brazos o de las piernas en 30 minutos considero que es positivo. ¿Me dejo entender? En cambio, si es no hay nada de eso, 0 puntos. Tono fetal. O sea, si tiene la capacidad de mantener el puño cerrado, por ejemplo, o hacer flexión del brazo o flexión del muslo, en por lo menos 1 o más episodios, considero 2 puntos. Pero si nada de eso, no veo nada de eso, lo veo quietito, que es el tono disminuido o tono ausente. Y por último, mido la cantidad de líquido amniótico. Si tengo por lo menos 2 centímetros en un pozo mayor, 2 puntos. Si no, ausente menos de 2 centímetros, 0 puntos. Doctor, una consulta. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento de este perfil físico? Tú, cuando estás en un ambiente cerrado y te falta el aire, ¿que te mueves o te quedas quietito para ahorrar energías? El feto se mantiene quietito cuando empieza a haber daño hipóxico cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Quiere ahorrar energía, quiere ahorrar flujo para órganos más nobles como el cerebro, todo, y se mantiene quietito. Porque si empieza a moverse, todo va a consumir el poco oxígeno que le queda y el cerebro se va a dañar. ¿Me dejo de entender? Si tú tienes un feto que se mueve alegremente, respira todo, quiere decir que no hay daño neurológico, me dejo de entender. Pero si tú tienes un feto que no se mueve, que no respira, y encima no puede estar quietito, quiere decir que probablemente tenga una náusea cerebral, me dejo de entender. Perdón, un daño hipóxico cerebral. ¿Comprenden? Entonces, se le asigna un puntaje. Puntajes por debajo de 4, prácticamente tienes un riesgo alto de asfixia perinatal. Tienes que hacer algo, tienes que culminar el embarazo. De 6 para arriba tienes que complementar con otro examen. ¿Con qué examen? El que sigue. Ahí les presento. ¿Saben qué es eso? Es flujometría Doppler. Muy bien. ¿Y qué arteria yo utilizo para evaluar que el feto esté en buen estado